Noticentro 1 conoció en exclusiva que fue capturado en las últimas horas alias Mil Nombres, un temido pirata informático que se dedicaba a estafar pensionados de Colpensiones. Entre sus centenares de víctimas hay varios empresarios. Su nombre es Darwin Ibero Murillo Moreno, pero en el bajo mundo es conocido como alias Mil Nombres. Una investigación del Centro Cibernético de la Dijín de la Policía permitió su captura en Medellín. Está señalado de ser uno de los mayores hackers colombianos y de robar la mesada pensional de decenas de adultos mayores en el país, usando cédulas. Algunas de ellas, al parecer, fueron expedidas en la registraduría. 17 fueron incautadas. Ha imputado a la Fiscalía el delito en 43 eventos de acceso abusivo a un sistema informático. Según la investigación, Darwin accedía fácilmente a los datos personales de sus víctimas, la mayoría de fondos como Colpensiones, Protección y Porvenir. El fiscal reveló que el detenido adquirió múltiples identidades y presentó una interceptación telefónica que muestra cómo se movía ilegalmente en estas entidades. Se hace pasar como José Alfredo Peña Peña, el número de cédula, correo electrónico, aparece un correo, el cual es usuario del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. Ojo, señor juez, donde tendría posiblemente ahorrado 141.227.278. Y como el gerente de esa empresa recibe un sueldo de 46 millones de pesos mensuales y estaría realizando el trámite para el traslado de las cesantías nuevamente para Porvenir. Aporta el ID. Señor juez, he ahí la urgencia de imponer la medida de aseguramiento. Noticentro 1 conoció que son cerca de 43 víctimas, entre ellas empresarios, pensionados e incluso representantes de medios de comunicación. El detenido no se allanó a los cargos. Darwin, la pregunta es si desea allanarse, sí o no. No, su señoría. Gracias, Darwin. Según la investigación, el capturado podría tener vínculos con hackers internacionales en la presunta venta de información confidencial y al parecer los robos supuestamente cometidos podrían sumar cerca de 1.000 millones de pesos. Le solicito a usted que imponga como medida de aseguramiento la detención preventiva en establecimiento carcelario en contra del imputado Darwin Ibero Murillo Moreno. En esencia, para cumplir dos fines constitucionales. Estando en libertad el imputado, él constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas en particular. A esta hora continúa la diligencia en Medellín. En su primer día de gira por China, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que firmará un acuerdo comercial con el gigante asiático, la Ruta de la Seda. Durante su visita oficial a China, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia se unirá a la Ruta de la Seda, el megaproyecto global de conectividad liderado por el gigante asiático. Con esta adhesión, el país busca convertirse en un nodo estratégico entre América, Asia y Europa, impulsando la transformación digital desde territorios históricamente excluidos como Buenaventura y San Andrés. Nos permite tender las fibras ópticas para todo el mundo, comunicarnos con todo el mundo, comerciar con todo el mundo y construir una humanidad de todo el mundo. El presidente Petro propuso conectar Colombia al mundo mediante fibra óptica submarina, generando empleo en sectores tecnológicos como la inteligencia artificial y plataformas digitales. Colombia aspira a liderar una nueva era de cooperación basada en el conocimiento, la tecnología y la paz. Por su parte, desde los gremios económicos expresaron su preocupación ante la inminente firma de un acuerdo comercial entre el presidente Petro y el gobierno chino. Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro en su visita a China en el que Colombia se unirá a la llamada Ruta de la Seda, los gremios de la producción nacional pidieron al gobierno claridad sobre cuáles serán las condiciones, beneficios y sobre todo las obligaciones con la adhesión a este acuerdo. Es legítimo preguntarse cómo se va a resolver esa reciprocidad comercial con China, que hoy en día tiene un desbalance de 13.000 millones de dólares. Mientras que exportamos a Estados Unidos 14.000 millones, más de 14.000 millones, tenemos un déficit con China de 13.000 millones. Por su parte, Fenalco sostiene que el anuncio es una provocación a Estados Unidos. Es generar una tensión que puede causar efectos importantes en la economía colombiana y en el empleo. Cabe recordar que esta ruta es una de las más antiguas del mundo en materia comercial para conectar a Asia con el norte de África, parte de Europa y recientemente América Latina.
Desde el Congreso de la República también hubo opiniones divididas a la Ruta de la Seda que firmará el presidente de la República. El anuncio del ingreso de Colombia a la Ruta de la Seda despertó fuertes críticas por los efectos que generaría en las relaciones con Estados Unidos. El representante Julio César Triana en su cuenta de X señaló: por supuesto que Colombia necesita fortalecer su relación con China. Es una potencia global, un actor clave en tecnología e inversión y una oportunidad estratégica. Pero hacerlo a costa de nuestra relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, no solo es imprudente, es peligroso. Tenemos claridad frente a cómo se va a manejar esa relación y si ella responde a términos comerciales y realmente a intereses nacionales y no a una ideología. Sin embargo, otros congresistas aseguraron que sería una buena oportunidad para Colombia. Colombia necesita nuevos mercados. Colombia necesita ser parte de un suministro de una cadena global que le permita tener nuevos aliados, nuevas posibilidades económicas, nuevas posibilidades de comercializar nuestros productos. Este acercamiento nos puede permitir acceso a crédito para infraestructura, para fortalecimiento y la transferencia tecnológica. Diferentes sectores sugieren revisar los costos y riesgos que correría Colombia con este acuerdo, que podría trazar una nueva ruta en las relaciones comerciales con China. En medio de la aguda polémica sobre quién es el delegatario a cargo del gobierno durante la ausencia del presidente Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció. Un revuelo se generó en el país luego de que se conociera un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro en el que delegaban funciones presidenciales al ministro del Interior, Armando Benedetti, durante su visita oficial a China. La polémica se dio porque Benedetti no pertenece oficialmente a la Colombia Humana, partido del mandatario, requisito legal para asumir el cargo, y creció cuando el propio mandatario, a través de sus redes sociales, negó haber tomado esa decisión pese a haber estado firmado por él mismo. El ministro del Interior se pronunció al respecto. Yo, aunque cuando yo me pasé para apoyar a Petro, a presidente, en octubre del 2020, yo quedamos en que yo trabajo en Colombia Humana. No solamente basta alzar la mano y decir yo soy de Colombia Humana, sino que debe haber un registro en un computador, por así decirlo, del partido. El decreto sigue en manos de la Secretaría Jurídica y el debate ahora gira en torno a la legalidad de los nombramientos presidenciales cuando se trata de figuras que no hacen parte oficial del partido del mandatario. Semana clave para la consulta popular. Mañana iniciará el debate en el Congreso de la República. Inicia una semana decisiva para la consulta popular. El Senado abrirá la discusión y se conocerá si es aprobada o no. ¿Pero cómo está el ambiente? Algunos partidos ya anunciaron su voto negativo. El Centro Democrático no va a votar una consulta popular porque no cambia la naturaleza de la reforma laboral. Una reforma laboral que destruye 500.000 de empleos es una mala reforma. Demostraremos que muchas de las preguntas ya están incluidas en la legislación vigente. Parte de Alianza Verde, Comunes y la coalición del Pacto Histórico la respaldan. Entre tanto, algunos señalan que ciertos senadores muestran preocupación. Están preocupados porque saben que si votan no al concepto que debe otorgar el Senado para la consulta, por la reforma laboral que tiene que ocurrir por los derechos de la población trabajadora, van a tener consecuencias políticas serias. Ese es el ambiente que se vive, pero además saben que votar no va a tener implicaciones en las próximas elecciones. La consulta popular debe ser una realidad. No permitiremos que un cónclave de privilegiados silencien y decidan por el pueblo. En la calle y en el Senado defenderemos los derechos de la gente. La democracia no se consulta, se ejerce. ¡Viva la consulta popular! Los comités por el sí han sido una estrategia fuerte del gobierno para apoyar este mecanismo. Esta semana se conocerá si el Senado le da su concepto favorable o no. El asilo concedido al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha desatado una aguda polémica en el país. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ya se encuentra en el territorio colombiano luego de que el gobierno de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, le concediera asilo político. Martinelli, quien estuvo refugiado por más de un año en la embajada de Nicaragua en Panamá, recibió un salvoconducto por parte de las autoridades panameñas para abandonar la sede diplomática y trasladarse al aeropuerto. La concesión del asilo ha generado intensas reacciones en ambos países y en el ámbito internacional. Colombia debe ser, como lo fue Panamá, un sitio de refugio, un sitio de libertad, un sitio de libre expresión. Y Panamá y Colombia deben asociarse
El exmandatario fue sentenciado a 10 años y 8 meses de prisión por la vinculación a la compra del grupo editorial Epasa con fondos públicos. Martinelli ha negado las acusaciones en su contra y se ha declarado víctima de persecución política. Se fueron indígenas de Bogotá y llegaron decenas de desplazados y campesinos en ausencia del presidente Gustavo Petro, exigiendo seguridad en sus territorios. Desde las 3 de la mañana de este lunes 12 de mayo, más de 200 campesinos del Guaviare se instalaron en la Plaza de Bolívar para exigir acciones urgentes del gobierno frente al aumento de la violencia en sus comunidades. Que nos cumpla con la paz total que prometió en su campaña electoral para llegar a ser gobierno. Tenemos un precedente del año pasado debido a las violaciones constantes por los grupos al margen de la ley y las disputas territoriales que hay en región. Los campesinos denuncian el crecimiento de casos de violencia, abusos sexuales y presencia de grupos armados ilegales, afectando especialmente a sus comunidades y menores de edad. Todas las veredas de Miraflores, 38 veredas. Y estamos sobre la causa de vereda, que el gobierno nos atienda y de pronto nos dé algún consuelo para esas cosas. Estamos muy alejados y por ahora llegan apenas los líderes que manejan los proyectos, pero... Asimismo, el distrito, por medio del secretario de Seguridad de la capital del país, hizo un llamado al gobierno nacional. La gente necesita soluciones, necesita respuestas, no necesita movilizarse para hacer protestas. Hasta el momento, no hay respuesta oficial del gobierno. Pese a la presencia del Estado en el Catatumbo, las comunidades siguen exigiendo soluciones integrales. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, reveló desde el Catatumbo los avances por parte del gobierno nacional con el proyecto Renacemos Catatumbo, que se dio en esta región marcada por la violencia. Estamos aquí reunidos con las familias que van a ser beneficiarias de los títulos de adjudicación y de formalización, tanto de baldíos como de propiedad privada, más de 300 títulos, más de 4.000 hectáreas, muchas de ellas en tierras que tienen cultivos de coca. Noticentro 1 habló con la comunidad en el territorio. Era un momento que lo esperábamos desde hace aproximadamente casi 9 años, porque esto es fruto del cumplimiento del acuerdo de paz. Pero nos falta la otra parte, el ELN, que no se escucha, o sea, que se instauren mesas de diálogo para que a través de estos mecanismos los campesinos puedan salirse del medio de la confrontación armada. Presidentes de las juntas de acción comunal también se pronunciaron. Tiene una propuesta muy buena, erradicación, pero si yo siembro las matas de coca y las radico, ¿con qué me mantengo? ¿Con qué me sustento? Es que aquí no hay nada que hacer. Aquí lo que hay para trabajar es la minería, la palma, la coca o ingresar a los grupos ilegales. El gobierno promete transformación, pero el Catatumbo insiste. Sin tierra, empleo y seguridad, las comunidades seguirán atrapadas entre la coca y el conflicto. Noticentro 1 habló con una de las voceras de Naciones Unidas en Colombia. Exige paz en norte de Santander. La crisis humanitaria en el Catatumbo sigue agravándose. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el número de desplazados registrados en esta subregión en lo que va del año ya superan un 20% el total de los desplazamientos masivos ocurridos en todo el 2024. Bueno, pues tenemos un balance bastante preocupante de aproximadamente 90.000 personas que han sufrido desplazamiento, confinamiento, restricciones de movilidad. Según OCHA, la presencia de grupos armados ilegales están impidiendo el ingreso de ayuda humanitaria y bloqueando el acceso de comunidades enteras. Queremos hacer un llamado a todos los actores para que haya un respeto al derecho internacional humanitario, a los principios humanitarios, de manera que nosotros podamos dar esa asistencia que necesita esa población afectada. La ONU advierte que sin una respuesta conjunta de todas las partes, el riesgo de aislamiento humanitario seguirá creciendo. En el Catatumbo, la paz total aún es una promesa pendiente. Un lamentable caso de fuego amigo se presentó en Antioquia. La policía y el ejército terminaron enfrentados por un error. En Carepa, municipio del Urabá antioqueño, lo que parecía una operación de rutina terminó en un caso insólito. La policía y el ejército terminaron enfrentándose entre ellos mismos. Así fue el tiroteo que se vivió en el barrio Acaidaná. El departamento de policía de Urabá se pronunció a través de un comunicado y esto dijo.
Posteriormente, se evidencia que los ciudadanos son funcionarios del Ejército Nacional adscritos a la Brigada número 17, los cuales habrían salido de su base de patrulla, que está ubicada aproximadamente a 500 metros del lugar de los hechos. El resultado: un suboficial del ejército herido y una investigación disciplinaria abierta para esclarecer este confuso enfrentamiento. En Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1. Las autoridades están en máxima alerta en el departamento de Caldas por el aumento en las muertes violentas. Durante los últimos días se han presentado varios homicidios en Manizales, llegando a 11 en lo corrido del año 2025. 136 armas cortopunzantes fueron incautadas durante el partido 11 Caldas Millonarios. En un hecho aislado se nos presentó un homicidio de una persona que registra 13 anotaciones, que ya está, de las cuales 3 son por homicidio, que recientemente había salido de la cárcel y que fue ultimada por particulares cerca de un establecimiento nocturno. Ya se está verificando este hecho. En días anteriores, en el centro histórico de la ciudad de Manizales, ocurrió otro atentado a la vida. La víctima fue identificada como Juan Carlos Echeverry Ríos, de 36 años, sindicado de 21 hechos delictivos. Autoridades siguen haciendo trabajos de inteligencia para minimizar los hechos que afecten a la seguridad y convivencia, realizando 156 campañas ciudadanas para reducir los impactos que afectan la integridad, como el homicidio y las lesiones personales. En Buenaventura, las autoridades le propinaron un contundente golpe a las disidencias de las FARC. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que fueron destruidas 2 unidades de producción minera ilegal en el municipio de Buenaventura, las cuales estarían al servicio del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Esta maquinaria tenía una capacidad de producción de 1.500 gramos de oro mensuales, representando pérdidas directas superiores a 1.800 millones de pesos para estas economías ilegales. Según el ministro, la actividad minera ocasionaba graves daños ambientales al río Dagua. De acuerdo con las autoridades, han intensificado los operativos de control en el Pacífico colombiano. Los homicidios, la violencia y los feminicidios bajaron en el Día de la Madre. La capital de los colombianos registró una disminución significativa en los hechos de violencia durante el Día de la Madre, una fecha que tradicionalmente encabeza con cifras de riñas y homicidios. El balance positivo fue destacado por el comandante de la Policía Metropolitana, quien también confirmó la incautación de 2 toneladas de marihuana. Hubo un comportamiento positivo en el que se redujo las lesiones personales, los homicidios, las riñas, y asimismo también pudimos conducir de manera preventiva a centro de protección 200 personas más que el año anterior. Este es un golpe contundente a las economías criminales de los grupos delincuenciales que comercializan o expenden marihuana en la ciudad. También se reportó una baja en casos de feminicidio, marcando un precedente esperanzador para la ciudad. No se presentaron feminicidios, hubo 3 homicidios contra 5 el año pasado, una reducción de 2 homicidios menos, pero no tiene nada que ver con la celebración, son hechos aislados. Además, se reportaron 773 casos de violencia intrafamiliar. Las autoridades declararon la calamidad pública en Cali por las intensas lluvias. Tras las fuertes lluvias de los últimos días en Cali, las autoridades tomaron la decisión de realizar la declaración de calamidad pública, con el propósito de entregar una respuesta más rápida ante los hechos que han ocurrido. Hasta el momento se han presentado 550 emergencias. Se acaba de adoptar por unanimidad el concepto favorable al señor alcalde para que tome la decisión de declarar la calamidad con ocasión de la emergencia por esta ola invernal. Esta herramienta nos permitirá construir un plan de acción específico que permita que el distrito atienda de manera oportuna, eficiente y correcta todas estas emergencias que han afectado la vida de los caleños y caleñas en estos 4 meses. A través de su cuenta de X, el alcalde Alejandro Eder indicó que esta medida le permitirá a la ciudad contar con más recursos para hacer frente a la situación. En Noticentro 1, el dato del día, el DANE reveló que creció la informalidad en nuestro país. A 57,2% subió la informalidad en el país durante el primer trimestre del año, mientras un año atrás se ubicó en 56,3%. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, de las 23 ciudades que presentaron mayor proporción de informalidad fueron Sincelejo, Riohacha y Valledupar.
Por sexo, para el total nacional, la proporción de hombres ocupados informales en el trimestre fue del 59,3%, mientras el 54,2% se presentó en mujeres. En medio de la tensión en la franja de Gaza, la organización terrorista Hamas liberó a un rehén estadounidense. El soldado israelí estadounidense Edan Alexander fue liberado por el grupo islamista Hamas tras permanecer secuestrado más de 1 año y medio en Gaza. Su entrega fue facilitada por mediadores internacionales. El rehén fue recibido por autoridades israelíes y trasladado de inmediato a Tel Aviv, donde se reencontró con su familia. זה רגע מרגש מאוד. עידן אלכסנדר חזר הביתה. אנחנו מחבקים אותו, אנחנו מחבקים את משפחתו. זה הושג בזכות הלחץ הצבאי שלנו והלחץ המדיני שהפעיל הנשיא טראמפ. Washington calificó el hecho como un paso importante y se da en lo que parece un gesto ante la visita del presidente estadounidense Donald Trump al Oriente Medio, que comenzará este martes. El reciente acuerdo entre los Estados Unidos y China hizo que subieran las bolsas de todos los mercados del mundo. Estados Unidos y China anunciaron un acuerdo temporal para reducir significativamente los aranceles bilaterales. Both sides now agreed to reduce the tariffs imposed after April 2nd to 10% for 90 days as negotiators continue on the larger structural issues. El presidente del país norteamericano aclaró que la reducción de los aranceles no incluía a los que pesan sobre automóviles, acero y aluminio. La medida, aunque transitoria, fue suficiente para provocar un fuerte repunte en los principales mercados financieros. Ante este acuerdo, el Wall Street cerró con alzas destacadas. Por un lado, el Dow Jones cerró con más de 500 puntos, mientras que el Nasdaq cerró con máximos semanales. Por su parte, las bolsas de Asia y de Europa también reaccionaron positivamente debido al optimismo de los inversores. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin a una escalada guerrerista entre India y Pakistán y anunció un alto el fuego. Tras más de una semana de ataques y acusaciones entre India y Pakistán que dejaron decenas de fallecidos y heridos, generando preocupación a nivel internacional debido a que ambos países son potencias en armas nucleares, el gobierno de los Estados Unidos anunció que logró un acuerdo de paz entre ambas naciones. My administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. Los ataques entre ambos países dieron inicio hace 3 semanas, luego de que hombres armados en la Cachemira causaran la muerte de 26 turistas, agresión que India atribuyó a Pakistán. Por su parte, Rusia rechazó una tregua por 30 días con Ucrania. El Kremlin rechazó categóricamente los ultimátums de Kiev y sus aliados europeos que exigen una tregua de 30 días en Ucrania como condición previa para iniciar conversaciones de paz. Такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком. A pesar de expresar disposición para negociaciones serias que conduzcan a una paz duradera, Rusia no ha dado respuesta al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de reunirse con Vladimir Putin este jueves en Estambul. Mientras tanto, los ataques nocturnos con drones rusos contra Ucrania no cesan. El Papa León XIV se presentó por primera vez ante los medios internacionales. Pidió por la liberación de los periodistas secuestrados en todo el mundo. El sumo pontífice aseguró que la libertad de expresión es esencial para construir sociedades justas y denunció los riesgos que enfrentan quienes informan desde el terreno. Dobbiamo dire no alla guerra delle parole, delle immagini. Dobbiamo respingere il paradigma della guerra. Permettetemi allora di ribadire oggi la solidarietà della Chiesa ai giornalisti incarcerati per aver cercato a raccontare la verità. El Papa León XIV fue claro al señalar que muchos profesionales de la información viven bajo amenazas, presión y censura. Y en noticias económicas, el Ministerio de Hacienda presentó un informe de inversión, el cual refleja una baja ejecución en el presupuesto. El informe del Ministerio de Hacienda reportó una ejecución presupuestal en abril de 119,6 billones de pesos obligados, que representan el 22,7% del monto total del presupuesto general para 2025 de 525 billones de pesos.
La inversión se mantiene rezagada, ya que de los 84 billones de pesos vigentes se han comprometido menos de la mitad, 40 billones de pesos, que representa el 48%. Efectivos, la cifra llega apenas al 12%, unos 10 billones de pesos. En el Catatumbo, en sus 11 municipios, inicia la titulación de tierras. Después de la visita del presidente Gustavo Petro a Tibú, norte de Santander, el gobierno inició los procesos de entrega de 387 títulos en el Catatumbo, que en su mayoría se harán para reemplazar cultivos ilícitos por actividades del agro. Estas propiedades corresponden a 4.462 hectáreas, donde hay 232 siembras de coca. Las familias se comprometerán a transformar los cultivos ilícitos en producción agroalimentaria. Somos conscientes que más de 60 personas del NT que hoy trabajan en el interior del Catatumbo estarán siempre dispuestos a la voz, al oído, a lo que solicite cada uno de los miembros y de los habitantes de este territorio, que consideramos siempre que es un territorio de esperanza para la construcción de la paz. Parte de los beneficiarios son víctimas del conflicto. Los exportadores pidieron al gobierno realizar ajustes en el TLC con Estados Unidos, pues este sigue en deuda con el campo colombiano. Esta semana, en los 13 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los exportadores destacan el acuerdo en favor del comercio internacional del país. Sin embargo, consideran que es necesario afianzar los procesos fitosanitarios para el ingreso de nuevos productos, sobre todo del sector agropecuario. Incrementar el número de productos que se dirigen al mercado de los Estados Unidos, así como las empresas que lo hacen. Creo que un mayor aprovechamiento va a depender de que hagamos la tarea aquí en Colombia para llegar con más productos y que un número mayor de empresas puedan ingresar al mercado de los Estados Unidos. El dirigente sostiene que la incertidumbre comercial debe llevar a Colombia a buscar oportunidades y diversificación de mercados. En Noticentro 1, esta es la hoja de vida de Diana Marcela Morales, quien sería la nueva ministra de Comercio, politóloga y economista. En medio de la tensión comercial, el gobierno publicó la hoja de vida de quien asumirá el cargo de ministra de Comercio, Industria y Turismo. Se trata de Diana Marcela Morales Rojas, politóloga de la Universidad del Rosario, magíster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo con énfasis en seguridad, paz y desarrollo. Además, es especialista en Estado y Políticas Públicas de la Universidad de los Andes y Derecho Constitucional y Economía de la Universidad Javeriana, donde recibió la Orden al Mérito Académico. Será la primera mujer de Arauca en estar en esta cartera para seguir afianzando una economía con equidad territorial en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Ha desempeñado cargos en el sector público, pasando por la Unidad de Víctimas, el DANE, el Ministerio de las TIC y recientemente en el Congreso de la República como secretaria general de las comisiones sexta y cuarta de la Cámara de Representantes. La llegada de la nueva ministra representa el ingreso de una visión regional, técnica y humana al diseño de la política económica del país. Su designación representa una apuesta por una economía para la vida construida con rigor, inclusión y justicia territorial. En Noticentro 1 ha llegado la hora de los indicadores económicos para este lunes 12 de mayo. Trabajamos para garantizar la seguridad energética. Ecopetrol presenta lo que indican los indicadores. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.218 pesos con 60 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.140 pesos y la venden en 4.150 pesos. Un euro cuesta 4.679 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 72 centavos. El precio interno se cotizó a 3.050.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61 con 98 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $65 con 8 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,60% a 1.655 puntos. Bienvenidos a Personajes, yo soy Ramiro Avendaño. El personaje de hoy es Santiago Botero Jaramillo, candidato presidencial a la República de Colombia. Santiago, bienvenido a Personajes. Ramiro, muchas gracias a ti, a Noticentro 1, por esta invitación tan especial. Que mi Dios bendiga a todas las personas que nos van a ver hoy.
Santiago, una de las cosas que más te diferencia hoy con los candidatos que han salido al partidor es que tú definitivamente no vienes de tener ningún cargo público, no has estado en ese mundo. ¿Qué te motiva a decidirte por lanzarte a la presidencia? Primero que todo, hay que entender que yo esto lo hago porque tengo un llamado de Dios a que debo de trabajar por el país. Y lo otro que me motiva es que quise dejar de ser un espectador. Todo el mundo habla de que el país va mal, pero ¿quién está haciendo algo para poder cambiar eso? Y yo decidí, Ramiro, hacer lo que hay que hacer para poder construir cosas de valor. Primero, poner recursos, tener la valentía, el sudor, las lágrimas, porque tú sabes que a ti te toca emprender aquí, esto es difícil y eso es lo mismo que me va a tocar a mí. Entonces, la motivación es pensar en esos 27 millones de colombianos que hoy viven en la pobreza, 7 millones comen una vez al día, 20 millones comen 2 veces al día, que el mundo le puede cambiar para ellos. Y algo también que es muy importante que hoy vive la mayoría de las personas y es la violencia. Imagínese, Ramiro, que hoy en día estamos en un nivel de impunidad del 95%. Acaba de salir una noticia importante de un señor del ICBF que violó a 12 niños y contagió de SIDA a 2 o a 3, no sé cuántos. Y la probabilidad es de que el tipo quede libre, un 95%. A mí eso me duele. Ahí me duele los jóvenes. Colombia no es apto para jóvenes. Santiago, nosotros, tú y yo, tenemos una cosa en común y es que venimos del mundo de la ejecución, de la gestión de la empresa privada, a niveles gerenciales, a nivel de emprendimiento, de empresarios. Y desde la óptica de un ejecutivo cualquiera, mediano de una compañía, es la ejecución lo es todo, por eso se llama ejecutivo. ¿Sí? Y uno ve entonces que hay leyes que castigan a los malhechores, etcétera, etcétera, y el país está lleno de leyes y siempre las invitaciones son hagamos una ley nueva. Y uno se pone a ver muy fácilmente y el problema es en la ejecutiva, o sea, cómo ejecutar las leyes. Y hablemos específicamente de eso, del tema relacionado con violencia, con impunidad, etcétera. ¿Cómo hacer para que las leyes que están sucedan, para que metan a la cárcel al que toca, para que... Mire, lo más importante es que hay que atacar las causas, no las consecuencias. La causa principal de Colombia es que tenemos un sistema que permite que los bandidos disfrazados de políticos, empresarios y cualquier tipo de bandidos no le paguen nada. O sea, el sistema tiene una probabilidad del 95%. Eso pasa porque los políticos que llevan 200 años han firmado una cantidad de acuerdos internacionales que hoy tienen secuestrada la justicia de Colombia. Entonces, un policía no puede dar de baja a un bandido por el protocolo de Roma, porque si le da un baja a un bandido lo meten preso. Hoy en día tenemos el tema de derechos humanos, la Organización Interamericana de Derechos Humanos, que está más a favor de los bandidos que de las personas de bien. Tenemos el tema de lo que es la OIT, el artículo 169, que hace que exista una cantidad de bandidos disfrazados de indígenas que evitan que hayan, que exigen las consultas previas para hacer un proyecto. Entonces, todo lo tenemos amarrado. Entonces, cuando uno tiene una justicia amarrada que está a favor hoy en día de todos esos bandidos, porque hoy en día tenemos 3 justicias, la ordinaria para los bobos, para los políticos tenemos las cortes que nunca pagan nada y para los bandidos reales la justicia transicional como la JEP, que no les paga nada. Entonces lo que tenemos que hacer es darle diente a la justicia, darle diente a la policía, a las fuerzas militares, para que el que la haga la paga. O sea, hoy en día vemos que los políticos juegan con la vida de las personas por el sistema de salud. Mueren más de 20.000 personas al año por un sistema de salud y no les paga nada. Hoy en día vemos un presidente que no paga los insumos, se muere la gente por falta de medicina y no paga nada. Aquí todo se volvió tranquilidad, porque tenemos un sistema corrupto que permite eso. Tenemos que darle diente, tenemos que romper el sistema. Y eso lo podemos hacer, ¿a través de qué? Cambiar la Constitución, el artículo 334 de la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente, salir otra vez a votar, decir que vamos a cambiar el sistema, pero por gente que no tenga doble intención, o sea, que no venga con intereses políticos particulares. Por ejemplo, yo no vengo de ningún partido político, no tengo ninguna persona de interés económico por encima de mí, yo no le estoy recibiendo plata a nadie, yo me estoy pagando la campaña. Y lo único que me interesa es trabajar por esos 55 millones de colombianos y 27 millones de pobres que hoy en día viven en la miseria. Santiago, tú estás tocando un tema que es muy importante y es los intereses detrás, digamos, de las decisiones políticas de quienes se lanzan. Entonces tú dices, yo me lo estoy pagando solo. Sí, señor. No dependo de ningún partido político. O
sea, que el plan es genuinamente defender los intereses de la gente. Así es, señor. ¿Cómo hacer para sobrevivir en, digamos, en este mar de tiburones en solitario? Yo no sé si usted cree en Dios. Profundamente. Pero ese es el socio mío. Y los que tenemos fe, sabemos que los David pueden ganar a Goliat. Yo no le tengo miedo. Ni a los políticos, ni a los grupos económicos, ni ningún bandido, ni los bandidos de la calle. A mí Dios me mandó a esto por algo. Y yo lo voy a sacar adelante. Mire, lo más bonito de todo esto es que lo podemos lograr. Cuando uno es empresario, uno siempre dice, ¿qué probabilidad hay de lograr esto, sí o no? Y si no pasa esto, ¿qué pasa? Yo creo que hoy el pueblo está mamado de los de derecha, de los de izquierda, de los de centro, porque lo han engañado. ¿Sabe qué le hacen cada 4 años a los pobres? Plan pistola. Les dicen, les vamos a cambiar esto, les vamos a dar empleo, les vamos a ayudar en esto, les vamos a arreglar el tema del ICETEX. Y cuando se dicen, le dicen, papito, aquí no hay plata, plan pistola. Eso es lo que yo les voy a proponer a todos los colombianos. El 31 de mayo, que son las elecciones del presidente, pero también para el Congreso, es decir, a la gente, tenemos la herramienta para ganarles. Plan pistola. No vamos a votar por ellos. Ellos van a creer que van a ganar, porque van a hacer como siempre, comprar el puesto. Pero no. Mire, vamos a volver que el que trabaje en la política sea una persona buena, que quiera trabajar por las personas, que no tenga intereses particulares, que venga por intereses generales. Santiago, nosotros en Canal 1 tenemos un moto y es nosotros somos el uno libre como tú, que defiende los intereses de la gente. Cuando nosotros salimos a preguntarle a los casi 14 millones de personas que ven este canal cada mes qué les importa, uno, siempre el tema de seguridad. Es decir, yo necesito poder ir a trabajar y necesito que cuando gane no me atraquen y necesito después estabilidad jurídica para que después no me quiten mi negocio. O sea, hay como 3 factores que son seguridad, economía y salud. Sí, quiero vivir bien y quiero que cuando algo no me funcione me lo puedan atender. ¿Cómo atender esas 3 cosas de forma práctica, de forma que efectivamente les resuelvan a la gente y que no se queden en discusiones entre políticos y en negociados? Muy fácil. Lo primero y lo único que hay que hacer es romper el sistema, reformar la justicia y con eso solucionamos todos los otros problemas, salud y economía. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando yo sea presidente, que haga esta Asamblea Nacional Constituyente, lo primero que yo voy a hacer es voy a hacer una conmoción interior. Yo necesito tener otra vez el control, que la justicia sirva, que las fuerzas militares accionen y la policía funcione. Vamos a ir de frente contra los bandidos. ¿Por qué? Porque van a tratar de hacer una guachafita como lo hacen hoy en día, que se movilizan, entonces los indígenas vienen acá, cierran aquí la universidad, hacen lo que quieran. Mire, a mí me ponen 20.000 indígenas, me mandan 100 policías, berracos, valientes, y yo al frente de batalla voy y los saco. Los saco porque los saco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros le vamos a ofrecer a la gente 2 soluciones. Mire, o deja de delinquir el 7 de agosto del 2026, o le toca a dos cosas muy berracas. Balín, porque voy a dar balín venteado. Y lo segundo que voy a hacer es construir unas cárceles que se van a llamar 100 años de soledad. El SECOP, le digo una cosa, yo creo que no le va a llegar ni a los pequeños a donde esa gente va a ir a vivir. Cuando la gente le tenga miedo a la justicia, y le voy a decir a las fuerzas militares, señores, a ustedes los tocan, usted ve un bandido y no le da de baja, le doy un consejo, renuncie. Santiago, entonces un camino, estás diciendo, digamos que dentro de las cosas que quieres hacer suceder es darle fuerza y dientes a la fuerza pública, sí, para que pueda actuar y volver a tener una fuerza pública respetada, sí, y que tenga un margen de maniobra que le permita resolver los problemas de orden público. Así es. ¿Sí? Y el segundo es un modelo carcelario de castigo que sea suficiente para castigar a los que merecen castigo, pero también para disuadir a los que tienen ideas creativas, que es lo que creo que son los... Es que Ramiro, mira, cuando yo hablo de pena de muerte, porque yo voy por la pena de muerte, la gente se asusta y la gente dice, ¿cómo que pena de muerte? Yo le digo, muy fácil, es que la pena de muerte salva vidas. Texas, hace 50 años no tenía pena de muerte y asesinaban 15 personas por cada 100.000 habitantes. Pusieron pena de muerte y 50 años hoy asesinan menos de 5 por cada 100.000. ¿Sabes cuántas vidas han salvado? 350.000. ¿Sabes cuántos bandidos han matado? 500. Porque son vidas de gente bien, que uno cree que esos que no mataron eran gente buena. Pero han matado 500 bandidos. Entonces, ¿qué hizo la pena de muerte? Salvó personas.
Pero quiero decirte algo porque no quiero quedarme en vacío, donde la gente dice, bueno, Santiago solamente va a esto y entonces ¿cómo hace el tema para la salud y para la parte económica? Mire, es muy fácil, mire. En el tema de salud, hoy se roban, hoy todo el mundo roba. Roban las EPS, roban las IPS, roban los médicos, roban las aseguradoras, roba todo el mundo. Y uno dice, y hoy nos gastamos 96 billones de pesos y hay 20.000 personas que se mueren todos los años. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Cómo es posible si usted va a ir hoy en día a un banco? ¿Usted cómo hace para ir a un banco? Hace 5 años le tocaba ir a una sucursal. Hoy en día usted lo hace desde el teléfono. Entonces, si nosotros nos volvemos eficientes, usamos la inteligencia artificial, usamos la tecnología, miramos en pro del beneficio de las personas, la plata va a sobrar. Mire, hoy en día lo que nos gastamos 96 billones de pesos, le puedo jurar de que no serán 30 billones reales que nos gastamos. Entonces, si usamos los 96 billones de pesos para salud real, es como que tuviéramos 300 billones. Mire, ¿y de dónde sale la tesis? Hoy en día un bandido nos cuesta en la cárcel 3,5 millones. 3,5 millones de pesos mensuales. ¿Usted cree que una posilga de esas vale 3,5 millones de pesos mensuales un bandido? No cuesta 300.000. ¿Dónde se va la plata? 300.000 valdrá la comida y 3.200.000 se queda en la administración. ¿Quiénes son los políticos? Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, uy, ¿qué es esto? Entonces ahora me voy a la parte económica. Que usted me decía, Santiago, cuando nosotros le damos justicia, seguridad, ¿qué van a hacer los colombianos? Van a invertir en el país. Al invertir en el país van a generar industria, van a generar empresas. Al generar empresas, ¿qué va a haber? Va a haber empleo. Y cuando hay empleo, cuando sube el empleo y la misma cantidad de personas existen, ¿qué crees que pasa con los salarios? ¡Suben los salarios! Si el peor error es la propuesta que están haciendo hoy en día, una reforma laboral, eso lo que hace es bajar empleo. Y al bajar empleo, lo que hace es que la gente se vuelve canibalizadora de los empleos. Van a bajar los empleos y va a bajar el salario promedio de la gente. Porque la gente está dispuesta a regalarse por un salario menor para poderle quitar el puesto a otro que está metido. O sea, al final propender por el sentido común para que el Estado opere de una forma que tenga más lógica. Eficiente, hermano. Si nosotros le damos balín a los ladrones y somos tajantes en esto y somos consecuentes, que sea guillotina para la gente sin contemplación y llegamos a hacer impunidad, aquí la plata va a sobrar. Mire, cuando usted me pregunta a mí Colombia, usted dice, ¿Colombia qué es? Yo le digo, mire, Colombia es un país riquísimo. Pero ¿yo cómo lo veo? Hombre, yo veo un país con una cantidad de personas, 50 millones de colombianos, berracos, con ADN emprendedor. Veo un país con una localización estratégica. Veo un país lleno de tierra. Veo un país lleno de minerales. ¿Cuál es el problema hoy aquí? Que tenemos una justicia que permite que todo el mundo sea bandido. Y eso es lo que tenemos que acabar. Y de pronto tendremos un problemita de flujo de caja, porque de pronto pasaremos al principio, pero los que hemos sido empresarios, ese no es problema. Colombia tiene riqueza. Hoy en día estamos viviendo en un país tan pobre como Haití y podemos tener la riqueza de Arabia Saudita. ¿Usted puede creer eso? Santiago, gracias por acompañarnos en Personajes de Noticentro 1. Ahora, la pregunta del día. ¿Cree usted que hay que darle más dientes a la policía y a las fuerzas militares para actuar? ¿Usted qué opina, candidato? No solamente a ellos, también hay que dársela a la justicia, a los jueces, porque la persona que lo haga hay que darle balín o cárcel, cueste lo que cueste y sea la persona que sea. Los invitamos a continuar con más Noticentro 1. Que Dios los bendiga. Resultados al sondeo del viernes. ¿Están de acuerdo con que haya una zona de ubicación temporal para las disidencias de las FARC en norte de Santander? Sí, 50%. No, 50%.